Podcast. Lo mejor está por escuchar. Una bomber tiene cosas de un asesino en serie, pero también de un asesino múltiple en un solo acto. Y si habláramos en términos de patología de personalidad, claramente es un psicópata narcisista. Se trata de una persona excepcionalmente inteligente, por no decir el más inteligente de la historia. Cuando una bomber se retira a la cabina o a la cabaña, lo que tenemos es un hombre profundamente herido, en varios sentidos. Esa visión romántica de una bomber es la que ha vuelto ahora a las redes sociales y a los foros. Pero una vez más, una bomber no estaría de acuerdo con eso. Una bomber te diría: yo no mato por ti, yo no me levanto por ti. Yo me levanto porque quiero vengarme de toda esta basura. ¿Qué pudo pasar en la mente de Kaczynski para convertirse en una bomber, Vicente? Creo que él estaba en guerra con una institución que era la universidad, que sencillamente no le valoró como lo que él pensaba. Alguien excepcional y extraordinario. Y la segunda motivación, la segunda causa fundamental, tiene que ver con el hecho de que él también se sentía maltratado por su propia familia. El Perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 1. Ted Kaczynski, una bomber. Entre el 25 de mayo de 1978 y el 3 de abril de 1996, un fenómeno desconocido hasta ese momento puso en jaque la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante estos 18 años, envió 16 bombas contra diferentes objetivos, universidades, aerolíneas, causando la muerte a 3 personas e hiriendo a otras 23. La investigación del FBI para dar con este lobo solitario fue una de las más costosas económicamente de la historia de Norteamérica, pero hasta la publicación de su manifiesto en el New York Times, el FBI no pudo acceder a su identidad a través de un nuevo método, la lingüística forense. The Unabomber's career is over. Today, for the very first time, Mr. Kaczynski offered to plead to a sentence of life in prison with absolutely no strings attached. Os damos la bienvenida al Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy profundizaremos en una de las personalidades más complejas y enigmáticas de la criminología. Un viaje a una de las mentes más perversas y terroríficas de la historia, la de Ted Kaczynski, más conocido como una bomber. Y lo haremos con nuestro perfilador, Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y analista del comportamiento criminal en diferentes casos en la historia de España en las últimas décadas. Vicente ha estudiado en profundidad esa compleja personalidad que sembró el terror durante 18 años en Estados Unidos. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Ricard. En efecto, estamos frente a un asesino en serie que sin duda marcó una época y es un punto de aparte en el caso de los asesinos seriales, un tipo muy especial de perfil criminal. ¿Qué hace tan especial a una bomber? Hay diferentes razones. Sin duda, la primera es que se trata de una persona excepcionalmente inteligente, con toda seguridad uno de los asesinos en serie, por no decir el más inteligente de la historia. Una segunda razón también muy importante es que una bomber actuó de una manera prácticamente primitiva, de una manera que nos lleva a un modus operandi y a una metodología que no tiene ningún tipo de parangón, puesto que, como veremos más adelante, literalmente sin contar con apenas ningún tipo de tecnología, fue capaz durante 18 años de construir un reinado del terror a través de bombas. Una tercera razón es que fue la puerta para que la lingüística se matriculara, por así decirlo, como una ciencia forense importante, porque iba a ser la primera vez que se aplicaba la lingüística forense a un caso tan grave y desde luego un caso de asesinato serial. También es importante porque una bomber sirvió de inspiración a otros asesinos múltiples o asesinos en serie, dependiendo de cómo lo veamos, y personas que cometieron también delitos de una gran violencia, como es el caso de Anders Breivik, el caso de Brenton Tarrant y muy recientemente, y ha sido un caso muy comentado, el caso de Luigi Mangione. Y luego finalmente, no cabe duda que Ted Kaczynski ha sido un referente durante muchos años en todos aquellos ámbitos o sectores donde se buscan responsabilidades, conspiraciones, ideas extrañas o al menos no mayoritarias que buscan encontrar dentro del uso que hace los estados y la industria en la tecnología razones ocultas. Y
actualmente es un momento donde se le ha reivindicado, no ya por personas, por así decirlo, de la marginación o que están en foros marginales, sino por muchas personas que de algún modo le reconocen una capacidad de presciencia, el hecho de ser un visionario hace 50 años, a pesar de haber cometido unos crímenes tan horribles. ¿Quién era realmente Ted Kaczynski? Kaczynski era una persona que desde el principio destacó por su gran inteligencia. Desde niño sus padres destacaban que resolvía problemas, aprendía a hablar antes de tiempo y tenía una serie de características que lo predestinaban, por así decirlo, a una vida brillante. Él tenía un hermano, unos padres que lo querían y ya en su juventud pareció claro que estaba destinado a consumir muy rápidamente los grados escolares hasta llegar a la Universidad de Harvard con tan solo 16 años. Posteriormente estudió en otra universidad y finalmente llegó como profesor especialista en matemáticas en la Universidad de Berkeley. Hasta esos momentos, a pesar de que había mostrado comportamientos extraños, por ejemplo, su hermano David ha comentado en muchas ocasiones que él tenía una perspectiva muy poco empática de la gente, que en ocasiones hacía comentarios emocionalmente duros, que no parecía conectar fácilmente con los demás, pero es justamente a partir de su estancia en Berkeley cuando una promoción que él esperaba no se concreta, cuando aparece, por así decirlo, el punto de ruptura en la vida de una bomber, o Ted Kaczynski todavía no lo era, puesto que en el año 70 o 71 se marcha a un lugar remoto, aislado, en las montañas de Montana, donde previamente había adquirido un terreno y literalmente se retiró de toda vida social. Allá estaba en una situación verdaderamente precaria. No tenía en su cabina, que medía unos pocos metros de ancho y de largo, no tenía agua corriente, no tenía electricidad. Es verdad que estaba cerca de algunos vecinos que trabajaban en una serrería, pero más allá de algún caminante que hacía senderismo ocasional y algún hola y adiós con estos vecinos, no tenía ningún otro tipo de contacto. Y allí estuvo desde principios de la década de los 70 hasta el año en que fue capturado, en 1996, nada más y nada menos que 26 años. Y fue durante esos 26 años en los que invirtió toda su energía en desarrollar, por así decirlo, una nueva personalidad. Son esos años en los que, entre comillas, desaparece Ted Kaczynski y va a surgir el Unabomber. ¿Qué precipita exactamente ese cambio? ¿Cómo se va configurando de alguna forma una personalidad que además, destacaba académicamente, una persona brillante y que decide retirarse, aislarse en un lugar recóndito, remoto? En realidad, resulta difícil explicar que hay un punto concreto y específico que podemos señalar en el tiempo. Es más un proceso. Piensa que cuando una bomber se retira a la cabina o a la cabaña, lo que tenemos es un hombre profundamente herido, en varios sentidos. En primer lugar, una persona que no ha sido capaz de establecer una conexión humana significativa con nadie, salvo quizá con su hermano, pero aún así distaba de ser una relación sana, una relación equilibrada como puede ocurrir entre dos hermanos que, aparte de las peleas y disputas que pueden tener, han mantenido siempre una buena relación. David Kaczynski, su hermano, manifestó que durante muchos años la relación con él era buena, pero escuchando con atención sus comentarios y lo que ha escrito al respecto, yo lo que creo que lo que quiere decir es que era una relación donde Kaczynski le escuchaba, pero no necesariamente podemos hablar de una relación buena o sana, puesto que, como ejemplo de todo lo contrario, podemos comentar que cuando en un periodo determinado Kaczynski decidió para ganar un dinero trabajar en la empresa de su familia, de la cual era gerente su hermano David, él pidió a una chica que trabajaba ahí salir con él y como ella no quiso, se dedicó a poner notas amenazantes o peyorativas acerca de la chica en diferentes lugares de la fábrica, del lugar de trabajo. Su hermano le dijo que eso no podía hacerlo, que eso era una conducta intolerable y que si no dejaba de hacerlo tendría que despedirlo, y su hermano siguió con ello y tuvo que ser despedido. Con lo cual no quiero
negar, como es lógico, yo no tengo nada que ver con David Kaczynski ni soy un súper experto en su familia, pero es evidente que no era una buena relación entre hermanos, o al menos no una relación que se puede esperar en la que en dos personas que están, digamos, estableciendo lazos significativos y maduros. Y este Ted Kaczynski, aislado, desconectado, tiene además una segunda herida, es la herida de su fracaso profesional, algo que probablemente es incluso más doloroso debido a que se trata de un superdotado. Entonces yo creo que más que un punto, por contestar a tu pregunta, Ricard, más que un punto determinado, es un proceso de madurar, pensar, reflexionar lentamente sobre qué es lo que quiere él conseguir en su vida. La prueba es que Ted Kaczynski escribió muchísimos diarios, páginas de diarios, donde nos va explicando cómo va evolucionando su filosofía y por qué él se dedica durante muchos de estos años a cometer esta violencia. Y no hay un punto donde dice, hoy va a cambiar todo, hoy he llegado a esta conclusión, sino que si uno lee, cosa que he hecho con mucha atención, sus diarios, porque están publicados, y mucho material de cartas a su familia, uno se da cuenta que es un proceso que va gestionándose de manera lenta. Y la semilla de todo lo que hizo estaba, desde luego, en las razones por las cuales él se aisló definitivamente de su familia, del mundo y de cualquier atisbo de desarrollo profesional. Vicente, has explicado ya la excepcionalidad del caso de una bomber que le convierte en uno de los asesinos en serie más temidos del siglo XX. Pero antes que Kaczynski, ¿hubo otros, una bomber? Bueno, es curioso, Ricard, que así como te he comentado antes que una bomber fue un caso muy importante en el desarrollo de la ciencia forense por la lingüística, como luego comentaremos, hay exactamente otro precedente que fue muy importante para el propio desarrollo de la técnica de la perfilación criminológica, y fue el caso de otra persona que ponía bombas. Fue el caso del llamado bombardero loco o el asesino de bombas de Nueva York, así se le llamó, George Metesky, que entre 1940 y 1957, es decir, 17 años, fíjate que es prácticamente el mismo tiempo que estuvo libre poniendo bombas una bomber. Pues bien, prácticamente durante el mismo tiempo él estuvo colocando bombas en lugares estratégicos y significativos de consumo cultural de Nueva York, como son pues el Radio City Music Hall, o lugares de transporte como el Grand Central, o lugares de comercio como los célebres almacenes Macy's, en papeleras, en cabinas de teléfono, debajo de las butacas, pero eran bombas menos potentes que las que puso Ted Kaczynski, sobre todo si las comparamos con las primeras, que no fueron tan potentes como lo fueron posteriormente, ¿verdad? Porque Ted Kaczynski fue poniendo bombas más fuertes a medida que fue perfeccionando su sistema. Y es curioso también porque precisamente la policía de Nueva York tardó tantos años en capturarlo porque no sabía muy bien cómo investigar un caso de esta naturaleza. Nunca se habían encontrado una persona así. Y felizmente la aparición de un psiquiatra que trabajaba en el departamento de policía, haciendo cursos de formación también como médico forense, dando consejo a la policía de Nueva York acerca de cómo investigarlo, permitió o al menos posibilitó en buena medida su captura. Luego, hay un paralelismo importante. Ahora bien, es evidente que una bomber fue el terror de todo un país. Difícilmente podemos considerar que George Metesky fue una amenaza de tal calibre, aunque fue verdaderamente una pesadilla para Nueva York. ¿Pudo inspirar en todo caso a Ted Kaczynski? Yo creo que no. Yo creo que para Kaczynski George Metesky era un loco. Era una persona que no había aspirado a nada en la vida. Realmente él tenía un trabajo, por así decirlo, de operario en la compañía Edison y no era relevante. Yo creo que Kaczynski, que era muy narcisista, se consideró único en su especie. ¿Los asesinos en serie se estudian unos a otros? ¿Se inspiran de alguna forma? Sin duda, hay asesinos en serie que sabemos que han desde pequeño coleccionado noticias, reportajes más largos, ya dependiendo del tiempo en el que estemos hablando, pues documentales, películas que tratan sobre esto, cómics, etc. Pero
más que hablar de una inspiración en un sentido concreto o específico, es decir, más que un imitador, podemos pensar que se trata de un motivador, es decir, la idea de que si alguien ha hecho algo de esa naturaleza, tú puedes hacer lo mismo, o por lo menos puedes seguir ese camino. En ese sentido, podemos hablar de una admiración que tiene su labor fundamental en el hecho de que demuestra que se puede hacer, que no es meramente una ficción, que no es meramente un delirio. Y en ese sentido sí que podemos hablar de una inspiración. Volviendo a Una Bomber, ¿cómo actuaba, cómo planeaba sus atentados? Bueno, recordarás que te he comentado que Una Bomber estaba en una cabaña sin agua y sin luz eléctrica. De vez en cuando tomaba una bicicleta, estaba varias horas, llegaba a una parada de autobús, iba a un pueblo y compraba víveres, pero fundamentalmente no se lavaba y bebía pues, agua de la lluvia y comía pues, básicamente lo que cazaba. En esas circunstancias, el material fundamental que tiene es la madera. Y vemos que sus bombas están compuestas básicamente de artefactos que él pudo hacer utilizando madera y chatarrería que se encontraba en una cabaña adyacente a la serrería, donde había prácticamente todo tipo de tornillos, arandelas y cosas que cualquier amante del bricolage pues hubiera dado un brazo por tener a su disposición. Entonces, con esas pequeñas piezas metálicas que consiguió y con su destreza trabajando la madera, hizo las bombas. Generalmente él lo que hacía era, tomaba la bicicleta, iba a la parada del autobús y de ahí iba a una ciudad en su mismo estado de Montana o en ocasiones a otros estados y enviaba por correo la bomba. En alguna ocasión la entregó él personalmente, pero esto no fue lo habitual. Esto significa que él tenía una idea muy clara de cómo debía de despistar a la agencia federal, al FBI, para que lo estuviera buscando. En los envoltorios de las bombas figuraba la dirección y el nombre de personas que estaban trabajando o lo que él consideraba que eran personas punteras en el mundo de la tecnología. Psicólogos, médicos, gente que trabajaba en las líneas aéreas o ocupaba puestos en la universidad. En definitiva, lo que él podría considerar como tecnólogos. Y solía incluir también algún tipo de frase motivacional en lo que era el envoltorio del paquete para que la persona que lo recibía lo pudiera abrir sin mayores sospechas, como por ejemplo un regalo de un admirador o libro importante para ser revisado o cualquier otra frase que pudiera resultar atractiva para quien lo leyera. Y evidentemente cuando la persona abría el paquete pues explotaba. Aunque había nombre y dirección en los paquetes, uno realmente no tenía la seguridad de que tal persona podía abrirlo, porque normalmente eran personas que ocupaban determinados cargos de cierta responsabilidad y tenían ayudantes o secretarias, sobre todo en aquella época, que eran los encargados de abrirlos. Por consiguiente, lo que vemos es que aun cuando Kaczynski quería matar a una persona determinada, no tenía la seguridad de que esa persona fuera a ser la que finalmente recibiera el impacto. Y tampoco probablemente le preocupaba demasiado, puesto que para él lo fundamental era que la bomba estallara y matara. Y hasta cierto punto le daba igual que fuera en la persona que él había decidido matar inicialmente o bien, por ejemplo, en su secretaria. Esta labor tan prolongada durante tantos años le permitió mejorar y al mismo tiempo generar o desarrollar una cierta filosofía detrás de estas bombas. Por eso él ponía como constante o si se quiere decir así, como firma de esas bombas las iniciales FC, que significa Freedom Club, el Club de la Libertad, en lo que él consideraba que de alguna manera representaba todos sus pensamientos. De tal manera que tan solo en una ocasión quiso cometer un asesinato múltiple, o si se quiere llamar de otro modo, un asesinato masivo. Fue cuando colocó una bomba en el equipaje de un avión, en una época donde esto era realmente fácil, porque claro, todos nuestros oyentes jóvenes, Ricard, quizá piensen que desde siempre ha habido todo este proceso tan prolijo y irritante de seguridad y de check-in, pero esto realmente es una cuestión bastante reciente, de los años 70, ¿no? Cuando empezaron a secuestrar aviones, etc. Antes era relativamente fácil llevar una bomba y que esta bomba pasara desapercibida. Felizmente la bomba
tuvo un problema en su construcción y simplemente lo que hizo fue una especie de fush, de explosión fallida que no causó realmente ningún daño y no consiguió su objetivo. Pero no hay que olvidar que si esa bomba hubiera funcionado, hubiera podido causar la muerte de toda una tripulación y de todos los pasajeros de un vuelo de líneas aéreas. Una de las razones por las cuales se le llamó también una bomber, universidad, a líneas aéreas y luego bomber. Ese es el sentido del acrónimo con el cual se le llamó. Tenía el coeficiente de un genio, había logrado una beca en Harvard y después, sin embargo, se retira a una cabaña en Montana sin agua ni luz, como has comentado. ¿Qué pudo pasar en la mente de Kaczynski para convertirse en una bomber, Vicente? Un poco he apuntado, yo creo que las dos ideas fundamentales acerca de su motivación. Por una parte, el hecho de que él se consideraba injustamente tratado por parte de la sociedad. La sociedad, hasta cierto punto, se había burlado de él. Es cierto que algunos biógrafos suyos comentan que pudo generar en él un trauma significativo el hecho de que formara parte de un experimento de control mental llevado a cabo por el célebre profesor en aquellos años de psicología, Harry Murray, que durante más de un año lo sometió a situaciones de humillación pactadas con un ayudante suyo para ver en qué medida se podía doblegar la voluntad de un hombre a través de la utilización de un diálogo venenoso hacia la otra persona. Pero Kaczynski siempre negó que eso le afectara y yo honestamente no creo que eso le provocara un trauma. Sin duda que le disgustó, sin duda que acentuó su misoginia, su rechazo de lo que es, por así decirlo, una institución y unas autoridades que él despreciaba, pero no creo que fuera la causa significativa. Creo que él estaba en guerra con una institución que era la universidad, que sencillamente no le valoró como lo que él pensaba, alguien excepcional y extraordinario. Y la segunda motivación, la segunda causa fundamental, tiene que ver con el hecho de que él también se sentía maltratado por su propia familia. Si leemos las cartas que David Kaczynski hizo llegar al FBI, que luego posteriormente han sido publicadas, que durante muchos años, todos los años en los que estuvo en esa cabaña, Ted le envió a su familia, nos damos cuenta de que él se queja amargamente de que su familia le ha abandonado y que él le ha abandonado. De hecho, él no quiso conocer a la mujer de David. Cuando él se casó, él soltó un exabrupto y no tuvo ningún interés en conocer a la que iba a ser su cuñada. Con eso lo que queremos decir es que cuando él deja lo que es la vida convencional, se va a una cabaña, él ya está en guerra con lo más importante de su vida. Está en guerra con su familia y está en guerra con la sociedad. Y lo que va a hacer es utilizar una determinada filosofía para presentar al mundo una razón por la cual él va a matar. Y ese es el proceso de convertirse en Ted Kaczynski, el científico fracasado, a una bomber, el asesino en serie. Ese es el proceso que le va a dar a él un propósito vital, un sentido vital. Ese dolor, ese rechazo, ese sentirse maltratado, abandonado, subyace siempre, está detrás de las acciones que explican a muchos asesinos en serie. En concreto, por ejemplo, a una bomber lo has comentado, pero por abrir un poco más y entender el comportamiento de otros asesinos en serie. Sin duda, la motivación de la venganza está en muchos asesinos en serie. Ahora bien, yo no diría que es la dominante. Probablemente la dominante es la sádico-sexual. Es verdad que una bomber ha sido calificado como un asesino en serie sádico, puesto que en los diarios él se lamentaba cuando la bomba simplemente, entre comillas, había amputado un miembro o había hecho una desgracia menor de la que él esperaba, y esto revela obviamente un deseo sádico. Pero la gran estrella motivacional de los asesinos en series es la sádico-sexual y luego la necesidad de sentir estimulación, divertirse, pasárselo bien. Pero sin duda la venganza está en algunos asesinos en serie. Y en el caso de una bomber, él tiene en su diario una entrada que me parece que es muy reveladora, Ricard. Él dice: me sentía tan miserable a los 24 años que no me importaba si estaba vivo o muerto. Y cuando llegué a ese punto, entonces se operó un gran cambio dentro de mí.
Si no me importaba vivir o morir, entonces no tendría por qué temer las consecuencias de nada de lo que me propusiera hacer. Y por consiguiente podría hacer lo que quisiera, era libre. Podría hacer lo que quisiera, era libre. Es decir, me podía dedicar a matar sin temor a ninguna de sus consecuencias. De hecho, en algún otro punto de su diario, él dijo que es posible que las personas que vayan a morir por mis acciones resulten anónimas para mucha gente, y yo desde luego no las he conocido, pero sin duda no son sino personas que merecen morir porque nos ayudan a ser víctimas de la sociedad tecnológica. Lo que quiero decir con esto es que él ve plenamente justificado esta acción de venganza. Me gustaría vengarme del statu quo científico y burocrático al completo. Y desde luego, también de los comunistas y otros que amenazan la libertad. Pero ya que esto es imposible, he de resignarme a emprender una venganza pequeña. Y las víctimas no tienen ninguna importancia. De hecho, poco después de la muerte de una bomber, sabes que falleció en la prisión de Colorado porque se suicidó en el año 2023, es interesante el comentario que hizo el hijo de una de las víctimas, que fue Charles Epstein, que era un famoso genetista que había estado dedicando su vida a trabajar e intentar prevenir las patologías cromosómicas que están implicadas, por ejemplo, con el síndrome de Down y otras personas. Dicho de otra manera, era un benefactor de la humanidad. Entonces su hijo reflexiona después de la muerte de una bomber y dijo: nunca entendí por qué una bomber designó a mi padre como un objetivo, porque mi padre es verdad que utilizaba la tecnología, pero obviamente lo que pretendía era el bien de la humanidad, pero a una bomber eso no le importaba, porque todos ellos eran siervos de una tecnología que él detestaba. Las bombas, por decirlo de alguna forma y por profundizar, y me ha parecido muy interesante todas estas reflexiones en esa motivación que subyace, las mejoraba como si fuera un depredador sexual, ¿no? Mejora sus métodos. ¿Las bombas podían ser, de alguna forma, una representación de su sexo? Bueno, sin ponernos demasiado psicoanalíticos, es evidente que hay una erótica en esto. Es decir, tú piensas que cuando partes de cero, y en ese taller que él tenía, él absolutamente rudimentario, hay un deseo extraordinario de lograr algo, y por consiguiente, desde la selección de las diferentes piezas, desde la planificación de un nuevo artefacto que supere las limitaciones del anterior, porque no consiguió matar a nadie, porque no tuvo la potencia esperada, hay una determinada erótica que puede considerarse paralela o semejante a la erótica de los serial killers que tienen una víctima con un objetivo sexual, en el sentido de que admiran fotos o hacen algún tipo de acoso o escriben ideas o diarios o dibujos donde van a, de alguna manera, a recrearse en aquello que van a hacer. Y sí, podemos considerar que de alguna manera las bombas eran su modo de obtener una cierta satisfacción sexual. ¿Por qué atentaba una bomber? Bueno, el atentado sistemático a lo largo de tantos años de una bomber tiene dos interpretaciones. Una interpretación es: él odiaba la tecnología, veía que la tecnología era un enemigo definitivo e insuperable de la libertad humana y quería acabar con ella. Una segunda teoría, que era la teoría de la acusación de la fiscalía, una vez que fue detenido Buena Bomber, simplemente era un sádico, era un asesino sádico, y lo que quería era matar a la gente, y lo demás era una coartada. Yo creo que hoy en día, después de numerosos estudios que se han realizado acerca de sus escritos, porque él escribió mucho, sabes que el manifiesto, que fue un elemento fundamental en su captura, tenía 35.000 palabras, sabes que había cientos de cartas que él había enviado a su hermano David, además estaban sus diarios, que eran muy voluminosos. Pues en todos estos escritos está claro que él efectivamente odia la tecnología, pero la tecnología para él representa toda aquella sociedad que le ha excluido. Luego, podemos decir en realidad que la motivación fundamental es la venganza, el desquite. No es tanto quiero contribuir a conseguir una sociedad mejor, porque de hecho él en uno de sus diarios dice: soy consciente que matando
a algunas pocas personas no voy a cambiar nada, pero es lo único que puedo hacer. Y mientras lo hago, me apunto un tanto y obtengo una gran satisfacción. Luego, que nadie piense que una bomber era un cruzado, que estaba intentando avisar a la sociedad de lo que se les venía encima por la tecnología. Odiaba la tecnología, pero porque la tecnología la había rechazado él antes, en forma de progreso y reconocimiento profesional. La venganza era su motivación básica, y él lo escribió en varios de sus diarios. Una y otra vez dijo: lo que me mueve pura y directamente es la venganza. Me desquitaré de todos estos bastardos. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad. Ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico, en el tercer mundo también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente, someterá a los seres humanos a grandes indignidades e infligirá gran daño en el mundo natural. Probablemente conducirá a un gran colapso social y al sufrimiento. De alguna forma apunta todo lo que va a ser un poco el esqueleto, de alguna forma, que sostiene toda su filosofía, su fundamento. Es que hay que distinguir el hecho de si él tenía o no razón en determinados comentarios. Así empieza el manifiesto, que se ha convertido en un clásico. Hay que distinguir si él tenía razón en determinadas cosas de por qué mataba. Es que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hoy en día, y esta es una de las razones por las que está de vuelta, por así decirlo, es muy actual. Hoy en día hay personas de diferentes ámbitos del espectro político que dicen que en muchos sentidos Ted Kaczynski era un visionario. De hecho, nada más y nada menos que James Fitzgerald, que fue el agente del FBI que le cazó literalmente, porque él fue el que hizo los análisis de lingüística forense, ¿verdad? Hace poco, a raíz de la muerte de Kaczynski, comentó que, leo textualmente, a pesar de lo terrible de sus crímenes, si leemos hoy en día el manifiesto, en más de una ocasión podría estar en lo cierto. Y lo dice nada menos que James Fitzgerald. Pero otras personas, por ejemplo, como Elon Musk, han comentado que en el uso de la tecnología, también leo textualmente, lo que escribió una bomber puede que tenga más sentido de lo que en un principio habíamos pensado. Y te podía citar otros muchos párrafos de personas de todo el espectro que están diciendo que cosas que señaló en su día una bomber hoy se han convertido en realidad. Otra cuestión es, repito, si Ted Kaczynski mató para que hoy en día pudiéramos reflexionar sobre esto. La respuesta es no. Él mató porque tenía razones personales para hacerlo. Pero es cierto que a la hora de explicar esa filosofía hizo un análisis de la sociedad actual que hoy en día tiene sin duda una relevancia importante. Piensa hoy en día en las redes sociales. Piensa en todo lo que hoy se está diciendo acerca de los peligros del uso de Internet en los niños. Piensa en la desinformación. Piensa en el odio, en los discursos del odio. Piensa en lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Todo esto son una serie de riesgos que hace 50 años eran simplemente inimaginables. Tú piensa, Ricard, que Kaczynski está en la época pre-Internet. Cuando Kaczynski va cometiendo sus crímenes, el mundo se va a aproximar a la sociedad digital, pero no está en la sociedad digital todavía. Y de alguna manera, en su manifiesto, él aparece como una especie de adivina, chamán, que nos dice: lo que va a ocurrir a partir de ahora es que la poca libertad que tenemos nos la van a arrebatar. Él no aceptaba ningún tipo de tecnología. Esto es importante, porque en ocasiones he leído que él nos advertía del mal uso de la tecnología. No, él estaba en contra de toda tecnología, porque él dijo que la tecnología nunca podría servir para reparar o solucionar los problemas de la tecnología, y que la única solución era volver, por así decirlo, a la época de los luditas del siglo XIX, esa época donde el hombre, en comunión con la naturaleza, se dedicaba a desarrollar pues sus mejores instintos y habilidades.
él era un libertario total. Cualquier cosa que le suponía una limitación, una restricción, era para él insoportable. Y qué duda cabe que la tecnología es absolutamente necesaria para que la persona, la sociedad, sea constreñida en un modo negativo o en un modo positivo. Y de alguna forma, además, es un mensaje de hace medio siglo que le convierten en alguien absolutamente único en la historia de la criminopatía y que suscita también, entiendo, muchas contradicciones, ¿no? Si al final era un terrorista o estaba luchando por la libertad, si era un revolucionario o un asesino en serie. No creo que fuera un revolucionario. Él, de hecho, tiene una entrada en su diario donde dice textualmente: todo esto que hago no lo hago por motivos altruistas, ni mucho menos por el bien de la humanidad, sea esta la definición que se quiera tener acerca de lo que es el beneficio de la humanidad. Él lo dijo directamente, no lo está haciendo. Estoy leyendo aquí ahora lo que comentó James Fitzgerald, el agente del FBI responsable de su captura, que subrayó en el manifiesto, en la página, en el parágrafo 173, lo siguiente que escribió Kaczynski. Y esta es una de las cosas que le hace pensar a Fitzgerald que verdaderamente este hombre era un visionario. Decía Kaczynski: si permitimos que las máquinas sean autónomas en su toma de decisiones, no tenemos ni idea de cuáles podrían ser sus efectos, porque es imposible predecir cómo podrían actuar. Y luego en el parágrafo 92 del manifiesto: la ciencia avanza de modo ciego, sin considerar el bienestar de la humanidad o someterse a cualquier otro criterio. La ciencia solo obedece a las necesidades psicológicas de los científicos y de los intereses de las corporaciones que sufragan las investigaciones. Pero una vez más, lo que es importante, Ricard, es que tengas en cuenta que él no escribe eso porque quiere salvar a la humanidad. A él la humanidad no le importa. Es su modo de entender la tecnología absolutamente negativo, pero él no mata por eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. Él mata porque se quiere vengar de esa doble herida brutal que recibe, por una parte por su familia y por otra parte por las instituciones. De hecho, su desprecio por la tecnología es anterior a toda esta desgracia. Su hermano David cuenta que de joven él ya no tenía una buena opinión de los tecnólogos y de hecho, fíjate, Ricard, que él desarrolla su carrera profesional como matemático, una cosa abstracta. Lo más abstracto posible. Es evidente que las matemáticas también tienen un peso en la tecnología, pero él trabajaba con las matemáticas puras, ¿no? Lo más alejado posible de la tecnología. ¿Cómo consiguió burlar al FBI durante 2 décadas casi? El FBI, en aquellos años, cuando él empieza a matar, y a lo largo de los 18 años, hace poco que ha estrenado, por así decirlo, la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que es la célebre unidad de investigación que aparece en El silencio de los corderos y que ha sido objeto de innumerables series de televisión y que luego muchas policías en el mundo pues, ha copiado, ¿no? Generando lo que se llaman departamentos de perfilación criminal o de análisis del comportamiento, etc. Pero lo que está haciendo a marchas forzadas la Unidad de Ciencias del Comportamiento es investigar a los asesinos en serie convencionales. Son Ted Bundy, son BTK, son el hijo de Sam, son Jane Wayne Gacy, en fin, los asesinos en serie clásicos que probablemente a muchos de los oyentes les sonará. Pero nunca se había topado con un tipo como este, en absoluto, porque literalmente es un fantasma. Entonces, la Unidad de Ciencia del Comportamiento hace determinados perfiles iniciales que no aciertan en absoluto, y tan solo a medida que va acumulando bombas, que va causando cada vez más impresión, que llega a ser realmente un tema de política de Estado, dada la conmoción que causaba en todos los Estados Unidos el hecho de que una persona pudiera enviar una bomba y matar a uno o a varios, que comprenden que sencillamente cualquier método que ellos utilizan, tanto los tradicionales, los que llevan a cabo los inspectores de homicidios, como los análisis que realizan los perfiladores sobre los asesinos en serie convencionales, no funcionan. Y entonces, literalmente, perseguir a un fantasma del cual no tienen huellas dactilares, del cual no tienen fotos ni retratos robot. Hubo un retrato robot porque en una de las ocasiones que él llevó la bomba personalmente hubo una persona que lo vio, pero no sirvió para nada porque tampoco es que se pareciera mucho. Entonces tú piensas, Ricard, que el FBI no tenía ninguna
de las circunstancias o de las avenidas que permiten normalmente investigar un crimen. Ni testigos, ni huellas dactilares. No tiene ni idea, además, de dónde enviaba las bombas, porque las bombas estallaron en muchos estados. Literalmente estaban absolutamente a ciegas. Entonces, paradójicamente, como ocurre muchas veces en el caso de los sujetos con psicopatía, especialmente si son muy narcisistas, es el propio sujeto el que se pone la soga en el cuello. Y es a partir de este punto donde, como antes señalé, aparece la importancia de la lingüística forense. Cuando una bomber publica el manifiesto, en ese momento se produce un punto de inflexión tremendo. ¿Por qué? Porque el manifiesto son nada menos que 35.000 palabras que explican de manera detallada lo que piensa y cómo escribe. Cuando la mujer de David Kaczynski, la cuñada de una bomber, lee el manifiesto en el New York Times, le dice a su marido: David, me recuerda mucho a tu hermano. Muchas de las cosas que tú me has comentado y de las cartas que nos ha escrito dicen cosas que están aquí. ¿Cabe la posibilidad de que sea tu hermano? David Kaczynski en un principio pensaba que era una idea absurda, pero a medida que iba leyendo las cartas y una y otra vez iba contrastando lo que leía con el manifiesto, llegó a una conclusión. Al menos tenía que explicar al FBI que existía esa posibilidad. Y si no era su hermano, mucho mejor. Y es a partir de ahí que se produce el gran desarrollo de la lingüística forense. Fitzgerald y un equipo de lingüistas empiezan a analizar lo que dice y cómo escribe. El uso de determinadas frases, como por ejemplo, es imposible comer la tarta y al mismo tiempo conservarla, o lógicos de cabeza fría, el tipo de expresiones fuera de contexto, fuera de moda que él seguía utilizando, puesto que se trataba de un escolar de 1960 y que ya no se utilizaban. El hecho de que no había referencias a noticias de actualidad, el hecho de que había un profundo contenido bien escrito, bien fundamentado, científico casi o académico sobre la tecnología, les llevó a pensar que en la comparativa con las cartas de Kaczynski se trataba del mismo hombre. Y eso fue lo que determinó su captura. Su vanidad, el hecho de que todo el mundo quisiera leerle, el ganar el protagonismo que le había negado la sociedad convencional. ¿Cómo fue el juicio? Bueno, es interesante esto porque ya ha ocurrido en otras ocasiones que los asesinos en serie no quieren ser considerados locos. Probablemente el ejemplo más carismático de esto fue el caso de Ted Bundy, y además le precedió en el tiempo. Ted Bundy, cuando ya su condena a muerte había sido dictada, permitió a su abogado en ese caso a su abogada, que peleara para que se le considerara mentalmente incompetente o enfermo mental, pero nunca quiso que se le reconociera como loco. En el caso de Ted Bundy era pura soberbia, pura vanidad. En el caso de Kaczynski era un superdotado, era un genio, era una persona que se había arrogado la libertad de poder matar en nombre de sus ideales o de su deseo de venganza. Considerar que su manifiesto magníficamente escrito, una Biblia de lo que nos deparaba el futuro, pudiera sobrar un loco era algo superior a sus fuerzas. Por consiguiente, se negó de todo punto a que se le considerara esquizofrénico, cosa que había determinado un psiquiatra de los varios que le examinaron. La fiscalía consideró que era un hombre completamente racional. Y de hecho, una vez que murió una bomber, algunas personas que en su momento lo estudiaron determinaron claramente que no se trataba de nadie que pudiera decirse que estaba mentalmente enfermo. Por ejemplo, James Q. Wilson, que es un profesor de criminología muy importante, dijo que si teníamos que considerar loco a una bomber, probablemente tendríamos que hacerlo igualmente con Marx o con Rousseau. Obviamente es una cosa que no hacemos, ¿no? Los consideramos personas cuerdas e incluso muy inteligentes. Obviamente tenía problemas mentales. Por ejemplo, durante varios años en su estancia en las diferentes universidades fue tratado de depresiones. Obviamente él tenía ciertas patologías, sobre todo de personalidad, pero en un sentido profundo, en el sentido de que estaba loco, esquizofrénico, tenía delirios que le impedían ver la realidad o pensar de manera racional, en absoluto. Kaczynski no estaba loco. ¿Qué influencia ha tenido en casos posteriores? Curiosamente, la importancia de una bomber en cuanto a su legado homicida radica en que fue la inspiración de varios asesinos múltiples
en un solo acto o secuencia. Es decir, que matan a mucha gente en una única acción y no en los asesinos en serie propiamente dichos, que como sabemos matan de forma aislada y continuada en el tiempo, como hizo una bomber. Sin duda el más adelantado, si podemos utilizar esa expresión, o el alumno más aventajado fue Anders Breivik, que te acordarás, Ricard, que fue el terrible autor del atentado del aula de Utoya, en la que tras hacer explosionar una bomba en Oslo y matar a 11 personas, posteriormente, con un atuendo que parecía ser de policía, aunque no lo era, se desplazó, como digo, a la isla de Utoya y mató, literalmente cazó como si fueran conejos, a 66 adolescentes que estaban celebrando una convención del Partido Socialista o de las Juventudes del Partido Socialista. Breivik también escribió un manifiesto y había una parte muy importante copiado literalmente del manifiesto de una bomber. Sobre todo aquella parte en la que una bomber atacaba a la izquierda, porque una bomber no era en ningún sentido un progresista. Él odiaba a todos aquellos que podían limitar la libertad del ser humano, y para él los comunistas estaban muy alto en esa lista. Breivik aborrecía a la democracia que permitía que el mundo musulmán fuera reemplazando al mundo cristiano, lo que se llamó la teoría del gran reemplazo. Y cogió todo lo que Kaczynski había escrito acerca del comunismo y otras veleidades democráticas a las que Kaczynski repudiaba para fundamentar su manifiesto. Luego también en Brenton Tarrant, el asesino que mató a 50 personas en Nueva Zelanda en 2 ataques sucesivos a 2 mezquitas en marzo de 2019 y retransmitió en directo sus crímenes mediante Facebook Live. En Nueva Zelanda, hace unos años, a su vez se copió del manifiesto de Breivik. Luego podemos ver aquí los vasos comunicantes, ¿verdad? A influyó sobre B, B influyó sobre C, y por supuesto quizá el caso que más recuerdes por su actualidad es Mangione. Mangione, en su cuenta de Goodreads, que para los que no lo sepan es un foro donde la gente hace valoraciones sobre los libros, dijo que en el caso del manifiesto es innegable que hoy en día tenemos que decir que muchas de las cosas que dijo había acertado, y lo valora muy bien en Goodreads. Claro, ¿actuó Mangione inspirado por una bomber? Él no lo reconoció explícitamente, pero uno puede ver esa sensación de justiciero frente a una sociedad y a una tecnología que trata de manera inmisericordia al ser humano. Y no olvidemos que Mangione mató a lo que era el CEO de una de las aseguradoras de Estados Unidos, que él mismo en sus carnes sintió su trato inclemente a través del rechazo de una solicitud que hizo, y de alguna manera se convirtió en un campeón de todos aquellos que estaban siendo maltratados por parte de la sociedad tecnológica, en este caso las empresas que viven de cuidar la salud física y mental de los ciudadanos. ¿Por qué sigue tan vigente hoy en día? Bueno, una bomber, como antes he dicho, es un visionario. A su pesar o a pesar nuestro. Y sus predicciones o sus valoraciones en muchos sentidos han resultado reales. Es evidente que si uno va al fondo del asunto, eso no justifica nada de lo que hizo. Y es cierto que la solución que él propone no tiene ningún sentido, porque, repito, él no dice hagamos un uso controlado, responsable de la tecnología. Él lo que dice es que hay que abolir cualquier tecnología. Básicamente es irnos a la edad de piedra. Pero sin duda, muchas de las cosas que dice, sobre todo acerca del abandono de las necesidades básicas del ser humano en favor de un liberalismo brutal, el hecho de que las corporaciones y las grandes empresas parezcan no tener corazón cuando maximizan el bienestar económico o el bienestar de las empresas por encima del bienestar de la salud de aquellas personas, el hecho de que vivimos cada vez más en una sociedad donde los que menos tienen cada vez menos y los que más tienen cada vez más, y precisamente la tecnología separa de una manera brutal justamente estos dos mundos. El mundo que tiene la tecnología es el mundo que tiene la producción, el mundo que tiene la información, el mundo que controla la vida política y la vida social.
y es el mundo de la gente que importa. Las personas que se ven limitadas únicamente a consumir todo lo que le dicen los demás o a seguir las directrices de los otros, que son la gran mayoría de la humanidad, son los abandonados, los miserables, los perdidos. Y de alguna manera una bomber, abandonado, repudiado, rechazado, en la miseria y en la soledad de esa cabaña durante 18 años, cuando él escribe sus diarios a la luz de la vela, cuando él envía sus bombas, en cierto sentido, para mucha gente es una inspiración, es una especie de luz, porque de algún modo frente a los gigantes él se levanta y dice: no vais a hacer esto en la medida en que yo pueda evitarlo. Y esa visión romántica de una bomber es la que ha vuelto ahora a las redes sociales y a los foros. Pero una vez más, una bomber no estaría de acuerdo con eso. Una bomber te diría: yo no mato por ti, yo no me levanto por ti, yo me levanto porque quiero vengarme de toda esta basura y que nadie diga que obro en el bien común. Ella lo escribió también en otro punto de su diario. Dijo: aquellos que busquen en mí ser el líder o el principio de algún movimiento están equivocados. Si alguien se quiere agrupar, está muy bien, pero a mí que no me esperen. Mi lucha es personal y única. En definitiva, ¿cuál sería el perfil criminológico de una bomber? Una bomber tiene cosas de un asesino en serie, pero también de un asesino múltiple en un solo acto. Un asesino múltiple, a diferencia de un asesino en serie, lo que busca es un gran acto de destrucción. Lo pueden preparar con mimo, pero saben que a partir de ese acto de destrucción probablemente su vida ha acabado. Bien porque le abaten, bien porque él se suicida, o bien porque, en el mejor de los casos, va a la prisión para siempre. Por ejemplo, Anders Breivik. Anders Breivik es consciente que después de esa enorme explosión de violencia, su vida, como hasta ese momento la ha desarrollado, se ha terminado. Él desde luego hizo todo lo posible para que no le abatieran, puesto que nada más apareció la policía en el isla de Utoya, se arrodilló y puso las manos en la nuca. El acto del asesino múltiple es un acto de reivindicación de un yo herido. No he sido nada en mi vida convencional, ahora os mostraré mi poder con este gran acto de destrucción. Eso es diferente del asesino en serie, que aunque en algunos casos quiere ser famoso, él quiere permanecer en el tiempo. De ahí esa doble personalidad, de ahí esa capacidad de camuflarse en su vida ordinaria, porque él lo que desea es permanecer el mayor tiempo que puede integrado en la sociedad. Una bomber es al mismo tiempo un asesino en serie, puesto que mató durante 18 años, pero también tiene parte de esa filosofía del asesino en serie que busca, a través de actos de gran violencia, la venganza y poseer una nueva identidad, una reclamación de un yo herido. Y la prueba está en que él también intentó, como antes comenté, un asesinato múltiple poniendo una bomba en un avión. Luego tiene caracteres del asesino en serie y también del asesino múltiple en una sola acción. Y si habláramos en términos de patología de personalidad, claramente es un psicópata narcisista, porque si uno lee sus diarios con atención te das cuenta que él se da la libertad y el derecho a hacer lo que quiera con quien quiera. Su yo ha sido herido, ha sido maltratado. Los narcisistas son muy sensibles a esa irrupción negativa en su autoestima y buscan venganza. Además tienen muy poca empatía. Y la psicopatía, por otra parte, se alimenta de la violencia que logra y del sadismo. Y él se lamenta siempre de que siempre que la bomba no ha conseguido matar, y fue la mayor parte de las veces, porque solo consiguió matar a 3 personas a pesar de tantas bombas, 23 que recordar que fueron, él se lamentaba en el diario y decía: tengo que mejorar esto, o hoy es un gran día, he conseguido que tal persona muriera. Eso claramente es propio de un psicópata. ¿Qué reflexión final te suscita una bomber? 2 ideas, Ricard. La primera es que toda persona necesita unos vínculos afectivos sólidos para desarrollar una personalidad madura y estable. Por diferentes razones, Ted Kaczynski nunca tuvo esta posibilidad. Debido a su profunda inadecuación personal, jamás pudo tener relación con ninguna mujer. El único vínculo del que pudo disponer fue con su hermano David, pero como ya he comentado, no bastó. Su modo de responder a esta situación tomó 2 formas. La primera fue aislarse del mundo, lo que sin duda profundizó su situación de desconexión humana. La segunda idea importante y el segundo modo que Kaczynski respondió a esa situación personal
tan negativa y tan frustrante para él fue encontrar el sentido de su existencia en un proyecto de violencia calculado, increíblemente paciente y documentado en profusos diarios. Si Ted Kaczynski había fracasado como científico, si lejos de ser admirado por su extraordinaria inteligencia fue objeto de burlas y desprecio, se propuso tomar cumplida venganza y triunfar a lo grande en su papel de una bomber. De entre infinitas posibilidades, eligió a profesionales de la tecnología como víctimas propiciatorias, las que más amenazaban su ideología de vivir sin ataduras ni servidumbre a ninguna institución. Por desgracia, hay personas como los asesinos en serie y los asesinos múltiples que descubren en su obsesión por el poder que da la violencia su propósito vital, su naturaleza esencial. En el capítulo de hoy también os traemos 2 interesantes trabajos audiovisuales que podéis ver en diferentes plataformas y que abordan la compleja personalidad de Kaczynski. Manhunt, una bomber, y En palabras de una bomber. ¿Por qué son tan recomendables estos 2 proyectos audiovisuales, Vicente? Bueno, por razones diferentes. En palabras de una bomber es un documental true crime de 3 episodios, creo recordar, en donde tenemos el desarrollo cronológico y vital de Ted Kaczynski. Es una aproximación más íntima a su vida a través sobre todo de su hermano, de su cuñada, aunque también se desarrolla con detenimiento la investigación policial que llevó a finalmente su captura. No tanto la etapa posterior del juicio y lo que luego ocurrió. Y yo diría que es una estupenda mirada general y global al caso de una bomber. En cuanto a la otra serie, Manhunt, una bomber, es una serie de ficción basada en el caso de Ted Kaczynski, muy rigurosa en el respeto de los hechos esenciales y que nos presenta de una manera muy clara la investigación. Mientras que En palabras de una bomber es una visión global del personaje, incluyendo la investigación, aquí nos fijamos, o la serie nos permite fijarnos en James Fitzgerald, el personaje que antes he comentado, que en su calidad de agente especial del FBI se da cuenta que la solución a la captura de este fantasma estaba precisamente en el análisis lingüístico forense. Está muy bien interpretado por Sam Worthington como James Fitzgerald, es del año 2017 y tiene 8 episodios que yo devoré con muchísimo interés y que sin duda, al margen de otras consideraciones, digamos, de interés científico en el ámbito de la historia de la ciencia forense, se ve como un thriller espectacular. Nada es lo que parece. Ni lo era Ted Kaczynski, una bomber, ni tampoco Luigi Mangione, Brenton Tarrant o Anders Breivik. Pero todos comparten la ira, un odio al sistema y una sed insaciable de venganza. Todos aspiraban también a trascender con sus asesinatos, a despertar admiración. Sus crímenes no pueden entenderse sin analizar el modo en el que quisieron responder a su percepción de ser injustamente tratados, para los cuales la violencia constituyó un atajo rápido con el que ganar autoestima e impresionar al mundo. Hoy hemos profundizado en sus complejas personalidades llenas de sombras. No podemos entenderlo todo, tampoco aspiramos a hacerlo, pero sí a exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro mejor deseo puedan ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido. El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.